Acción Democrática, luego, por cierto, Acción Democrática la semana que viene cumple 82 años de historia, partido del pueblo, llamado así en su momento, y por supuesto hoy una de las organizaciones políticas más importantes del país, está viviendo un momento bastante complejo. Decíamos antes de ir a la pausa que a algunos no les gusta que digamos que es un conflicto interno, que es una discusión normal que debe darse por la elección de una candidatura. Y de esas candidaturas que hoy se está proponiendo dentro del Partido Blanco está la de Luis Eduardo Martínez, que es diputado también, ha sido gobernador en el estado de Monagas. Un gusto que nos acompañe nuevamente. Un gusto, Carlos. Siempre es grato estar contigo y con los miles y miles que siguen tu programa. Muchísimas gracias. ¿Conflicto o no es conflicto? ¿Cómo lo ve Luis Eduardo? Porque aquí ya han venido distintos dirigentes de Acción Democrática y hablan precisamente de esta situación y unos apelan a la norma, otros dicen que es que Bernabé quiere atribuirse la candidatura sin medirse. Hay muchas visiones de lo que está pasando. Yo lo veo como un ejercicio natural de democracia interna, fundamentalmente porque yo crecí en un partido donde periódicamente cualquier cargo, tanto de dirección como de representación, se elegía. Además, en una organización que nació fundamentalmente para defender el voto, para promover el voto en Venezuela. Así que no me alarma ni me angustia, sino por el contrario, celebro que haya 7 precandidatos en disputa, que estén trabajando, que estén recorriendo el país, que estén presentando 7 sus más propuestas. 1. Lo que pasa es que el otro no está en la disputa con ustedes, pero hay 8 candidatos que dicen que son adecos. No son 7. Ah, tienes razón. Claro. Sí, perdóname. 8 que dicen que son adecos. Lo cual te demuestra la vitalidad, la fortaleza de la organización. Pero en cualquier caso, en el núcleo de tu interrogante, estamos en este momento adelantando un proceso que es típico en una organización como la nuestra, que tiene miles de militantes, miles de dirigentes y que está acostumbrada a construir en democracia interna, alternativas que permitan enfrentar con mayor éxito lo que tenemos por delante. Claro, le preguntaba el tema de que si es un conflicto o no, porque la discusión hoy es el tema de la unidad. Y estos temas donde pareciera que hay un enfrentamiento entre posiciones o buscando alternativas, el ciudadano lo puede interpretar como que, bueno, los políticos se están matando entre ellos y no hay posibilidad de unidad. Quizá porque no estamos acostumbrados o nos desacostumbramos en los últimos 20 años a que internamente e incluso externamente las posiciones se discutan y se diriman de manera democrática. Hace apenas unas horas atrás en los Estados Unidos hubo el debate de los precandidatos republicanos. 6, 7, ya yo perdí la cuenta, incluso el principal precandidato decidió no participar y dijo, no, yo no voy a participar ahí, yo voy a un programa aparte. Y está haciendo una campaña muy particular particularísima, la foto donde lo reseñaron. Su foto de reseña policial es parte de la campaña. El sheriff de uno de los condados que le está abriendo un juicio, entonces recaudó una cifra récord de aportes para la campaña. Pero entonces, otra vez, nosotros vemos como absolutamente natural lo que debe ser natural, es que las diferencias de opinión, de visiones, de posiciones en democracia se tienen que resolver electoralmente. Así que, por el contrario, yo invito a todos los venezolanos y las venezolanas que participen activamente en las distintas alternativas que hay para que el año que viene, sí, unidos, muy unidos, podamos concurrir al proceso electoral y garantizar que se produzca un cambio en Venezuela. ¿Por qué Luis Eduardo Martínez, a diferencia de esos 8, voy a decir 8 porque esos son adicos? ¿Por qué Luis Eduardo Martínez y los demás no? ¿Cuál es la propuesta que Luis Eduardo le ofrece primero a los adecos, donde toca ese proceso interno, y después al país? Suena difícil que lo diga uno, para mí es bien complicado, fundamentalmente porque si hay algo que procuro siempre es mantener una posición de mucha humildad, pero frente a las cámaras debo señalar que tomé la decisión después de un largo periodo de reflexión, incluso de dudas. Claro, acá siempre hablamos de que este era un año para hablar de la economía, de priorizar esos problemas. Sigo creyendo que es eso, pero lamentablemente hemos derivado por fuerza de la multiplicación de candidaturas y también de la aceleración del proceso algunos escenarios que se manejan es que las elecciones sean en marzo del año que viene o en abril del año que viene, no en el último trimestre como debería ser. Pero entonces esa precipitación y la convicción de que puedo ayudar, primero para que se forje una absoluta, total, completa unidad. Segundo, porque sé que tengo las capacidades y las competencias para motivar, entusiasmar a los cuadros de Acción Democrática que necesitamos, urgimos, que estén compenetrados
con el proceso electoral que viene. Tercero, porque tengo la convicción de que Venezuela necesita de muchos hombres y mujeres que hagan del diálogo, de la reconciliación, del consensuar posiciones, del garantizar la paz, una consigna, una convicción de carácter permanente. Si a mí me preguntaran qué es lo que yo más enfatizaría, sería el hacer posible por la vía de la conciliación y del entendimiento la construcción de un país diferente. Y ese tema de poder lograr esa unidad, porque Luis Eduardo Martínez está en un sector de la oposición que todavía otro sector dice que es colaboracionista, que está en un partido judicializado. ¿Cómo acercar a ese otro sector? ¿Por qué Luis Eduardo Martínez cree que él sí puede y los demás no pueden? Bueno, yo diría que en principio por mi carácter, por mi naturaleza y por la convicción de que es necesario marchar unidos. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y este es un país muy pequeño y el mundo político, digámoslo así, es mucho más pequeño todavía y nos conocemos todos. Cualquiera sabe de lo mucho que hemos hecho por Venezuela, por las regiones. Además de eso, he mostrado una y otra vez que tengo la capacidad no solo para ganar elecciones una tras otra, porque he competido en infinidad de ocasiones y en todas, absolutamente todas he ganado y en la única que no gané, no perdí. ¿Por qué? Porque fue en las elecciones últimas regionales de Aragua, donde con apenas 2 meses, entrando en una tierra donde nací, es cierto, pero donde no había... No hizo política Luis Eduardo hecho Martínez. político nunca, logré cosechar más de 100.000 votos. Entonces, superando a lo que pudiéramos denominar la oposición tradicional aragüeña. Yo estoy convencido de que si logro abanderarme de Acción Democrática, la Acción Democrática que, por cierto... De abanderarse como candidato, ¿no? Como del partido, candidato. ¿no? Porque ese es otro tema allí. No, ese tema en mi caso no hay duda. O sea, mi propuesta, mi comunicación... Eduardo no quiere ser secretario de AD. No, Okay. Si lo hubiese querido ser, lo hubiera optado en los muchos años que tengo militando en AD, por lo menos hubiera competido. Lo que quiero es abanderarme del partido, representarlo en la contienda presidencial para que esto se convierta en una posibilidad cierta de que AD sea plataforma para la unidad. O sea, allí no engaño a nadie y me adelanto. Yo creo que hay que dar primero pasos importantes para consolidar la unidad de AD, de todos los ADECos, los que están dentro y los que están fuera, de los que en un momento determinado se apartaron porque decían que no había que votar y los que nos quedamos allí porque dijimos que había que votar y hoy se demuestra que teníamos la razón. Pero después de todos los sectores de la oposición, mira, una de las cosas que yo destaco es que los resultados que obtuve en Aragua en la candidatura a la gobernación fue producto que pudimos construir una alianza mucho más allá, incluso de la alianza democrática. Yo tuve, reitero, más de 100.000 votos, pero la mitad de esos 100.000 votos me los puso el trabajo, el entusiasmo de partidos políticos y dirigentes que en otras entidades federales no apoyaron a la alianza. Ahí está el lápiz, que hizo un extraordinario trabajo en Aragua, yo de la mano con sus candidatos a alcaldes, que fueron alcaldes luego, en Palo Negro Libertador y en San Sebastián, Aular y Chacho. Ellos pueden atestiguar cómo trabajamos y seguimos trabajando juntos. Aportaron cerca de 20.000 votos. Ahí está el movimiento al socialismo también, con una dirigencia que en Aragua pesa mucho, que obtuvo cerca de 18.000 votos. Es decir, se trata de unir a los ADECos, unir a todos los factores que quieren un cambio en Venezuela y después abordar la sociedad civil, porque hay algo, Carlos, que no podemos ignorar. Y suena duro, suena difícil decirlo, pero hay que reconocerlo. Hoy todavía casi el 80% de los venezolanos no creen en la clase política venezolana. Y entonces quizás el mayor esfuerzo no es concertar una gran alianza opositora, es concertar una gran alianza por Venezuela, entusiasmar a los miles y miles y miles que se quedaron en sus casas, en las regionales y en las parlamentarias, y que son la decisión. El 57% aproximadamente no votó en las regionales. Una abstención importante. Brutal. Y hay un número por allí bien interesante, una encuesta que salía hace unos días, que solo 3 de cada 10 confían en un dirigente político hoy en Venezuela. Eso bueno, es una... Sí, bueno, se coincide con el porcentaje que te estoy dando. Más bien es bondadoso, porque 3 de cada 10 significa que 70% no creen. Digamos las cosas como son, tú lo estás diciendo suavemente, 3 de cada 10 no creen. Eso quiere decir que 7 de cada 10 no creen. Eso es el 70%. Los últimos estudios que yo he recibido de las más prestigiosas consultoras de Venezuela muestran que en algunos casos ha trepado hasta 83%.
el no creer, por decirlo de manera suave, en la dirigencia política. Ese es el gran reto que tenemos, entusiasmar para cambiar, convencer que sí somos capaces de representar bien al pueblo de Venezuela. Y ofrecerle también algo real y por supuesto que el pueblo de Venezuela pueda motivarse a participar. Es que Hablamos de eso al regreso. yo mismo contigo he dicho que más importante que los candidatos era la propuesta, Claro. y sigue siendo la propuesta. Hablemos de eso al regreso, porque ahorita se habla mucho de propuestas y unos dicen que hay que privatizar PDVSA. Aquí vino César Pérez Vives y dijo que iba a privatizar hasta Hidrocapital, que iba a privatizar Cantv, que toda buena parte de la estructura del Estado la iba a privatizar. Hablemos un poco de ese país que le ofrece Luis Eduardo Martínez y cómo tiene esa visión para recuperar la economía, recuperar los sectores de la vida social en Venezuela. También leemos sus comentarios. Recuerda nuestro WhatsApp 0412-700-7606.